La entrevista realizada por el diario El Mundo a Pablo Iglesias, por Casimiro García Vadillo, el director del periódico, y leemos en páginas interiores, en portada no viene, en la página 4, Pablo Iglesias, entrecomillado, socialdemócrata, como se definieron Marx y Engels. Se está autodefiniendo a sí mismo socialdemócrata, como Marx y Engels se definieron. Sí, luego dice, sí, voy a leer, de acuerdo, ya pasamos a la entrevista. De acuerdo. Sí. La política es mancharse, es contradicción. Son palabras entrecomilladas de Pablo Iglesias. Sobre la carga fiscal, dice entrecomillado, a mí me gusta mucho pagar impuestos. Sobre una nueva constitución, entrecomillado, necesitamos abrir un nuevo proceso constituyente, en el que se recoja la soberanía que tiene que ver con los derechos sociales. Pues muy bien, vamos a ver este pobre, sinvergüenza, ignorante, cómo justifica ese cinismo. En primer lugar, ¿cómo puede una persona que es profesor en la universidad y se considera politólogo decir que le preguntan y dice yo soy socialdemócrata como se definieron Marx y Engels? Eso por un lado. Y por otro lado dice, la política es mancharse, es contradicción. Bien, vamos a ver ahora qué entiende él por la política de Marx y Engels. Pues le preguntan, ideológicamente, ¿usted es socialdemócrata o comunista? Y responde, literalmente, si a Marx y a Engels les hubieran preguntado qué son ustedes, hubieran dicho socialdemócratas. ¿Por qué no socialdemócratas? Igual que Bernstein, como Rosa Luxemburgo, igual que Lenin, le responden, le preguntan. Jodillo, pero Marx y Engels escribieron el manifiesto comunista. Claro, dice Pablo Iglesias, y eran socialdemócratas. Sí, este hombre es una cara dura tan grande que no quiere, ni siquiera conoce la historia, pequeña historia, corto periodo de la historia del nacimiento del Partido Comunista. ¿Por qué Lenin se separa del Partido Socialista? Partido no socialdemócrata. El nombre socialdemócrata es el nombre que toma en Alemania el Partido Socialista Obrero Español. No hay más que partidos socialistas y comunistas. Socialdemócrata es la palabra que toma en Alemania como en Rusia, como Kerensky en Rusia, el enemigo de Lenin, a quien combate Lenin. ¿Por qué se separa Lenin? ¿Por qué hay una escisión del Partido Socialista? ¿Por qué Lenin funda el Partido Comunista? ¿Por qué lo funda apoyado estrictamente en la letra de Carlos Marx y de Engels? Porque ni Carlos Marx, ni Engels, ni Lenin fueron jamás socialdemócratas. Claro que defendieron el socialismo, y claro que por eso en el programa de Gotha, como no es socialdemócrata, Carlos Marx habla de la dictadura del proletariado. De manera que un socialdemócrata es el que defiende una dictadura del proletariado, suprimiendo radicalmente la libertad, suprimiendo radicalmente toda la propiedad hasta el punto de que se olvide en la historia las generaciones futuras de que hubo un tiempo en que la propiedad era algo positivo y bueno. Eso, pero ¿cómo puede tener esa caradura Pablo Iglesias de no conocer ni a Marx, ni a Engels, ni a Lenin, ni a Bernstein, que no conoce a nadie de nada, y viene mintiendo con ese descaro? No, hombre, no. Esto es demasiado. Claro que los españoles se merecen gente como tú. Desde luego que se merecen. Gente que vengan desde la universidad a decirles cuántas mentiras. Llamarse socialdemócrata a Carlos Marx y a Lenin. También, ¿y por qué no a Stalin? Pues si pertenecían al mismo partido. Si Stalin es del mismo partido que Lenin, él es continuador. El que continúa la obra de Lenin, que la haga bien o mala, otra cosa. Pero la ideología, la misma. ¿En qué se equivoca? Es que él ni siquiera distingue que Stalin lo que hace es construir un socialismo de Estado, no un comunismo. Los bienes pertenecen a ser al Estado, no a la comunidad. Pero esto no es lo de menos. Yo no voy ahora a meterme en ese terreno. No quiero decir que este hombre es un caradura intelectual que no tiene escrúpulo ninguno para mentir cuestiones de la historia. No digamos cuestiones de la vida cuando dice que la política es mancharse o es contradicción. Socialdemócratas, le preguntan que claro, que eran socialdemócratas, por Dios. Es decir, que eran como los socialdemócratas, como Hollande, hoy en Francia,
del Partido Socialista, que Lenin era como Hollande en Francia, o como Mitterrand en Francia. Ese era Lenin, ¿verdad? Ese era Carlos Marx y Engels, ¿verdad? Pablo Iglesias engañando al ignorante pueblo español, acostumbrado a 40 años casi de dictadura de Franco en la ignorancia, y otros tantos de ignorancia bajo la monarquía, con estos sujetos. ¿Pero qué le dicen? ¿Que quieren explicar ahora que es socialdemócrata? Son de izquierda, porque en sus últimos artículos Pablo Iglesias presume, escuchar bien lo que dice, palabras literales, de haber explicado qué es la centralidad del tablero. Amigo, desde luego que tiene que explicarlo, porque la centralidad del tablero yo no sé lo que es. Sé lo que es un tablero. La centralidad es la cualidad de lo central. Pero un tablero tiene centro, tiene extremos, tiene límites. Es un tablero, normalmente es un cuadrado o un rectángulo, es un tablero donde se juega al ajedrez y a las damas, y es un tablero. O se juega también en un tablero a las cartas. Eso sé lo que es. Pero la centralidad del tablero, yo eso no sé lo que es. Ni nadie, salvo Pablo Iglesias. ¿Qué dice? Dice que ha explicado la centralidad del tablero. ¿Por qué entendemos que la geografía, no por qué lo pone con acento en la E, por qué entendemos que la geografía izquierda-derecha no funciona? ¿Cómo la geografía izquierda-derecha? La posición geográfica que dice a la izquierda o a la derecha, evidentemente es una situación en el espacio. Pero no era una situación en el espacio cuando funcionó. Eso no es verdad. Es que cuando deja la Revolución Francesa, pero este es un ignorante que no sabe ni siquiera nada de lo que voy a decir. Cuando abandona Versalles, los diputación, los representantes de la Asamblea Nacional, abandonan Versalles junto con Luis XVI, María Antonieta y su hijo, que llamaron el Marmitón, por ser hijo de los panaderos, bautizados así, por una marcha impresionante de las mujeres de los mercados de París, que a pie fueron a Versalles y obligaron al rey y a la reina a trasladarse a vivir a París, porque creían que de esa manera, si ellos vivían en París, tendrían suministro de harina para tener pan que no tenían. Y por eso lo llamaron el panadero, la panadera y el marmitón, el hijo del panadero. Se lo llevaron. Bueno, pues al llevarlo a París, no encontraron en una sede para reunir a una diputación de más de 1000 diputados, no encontraron ningún anfiteatro, como había en Versalles, donde se sentaban escalonadamente en un anfiteatro, y la parte de arriba se llamó la montaña, la parte de abajo se llamó el valle, Le Marais, y la parte central le llamaron el pantano, Le Marais, el pantano. Bueno, eso, claro, y es una situación también de arriba a abajo, pero también espacial. ¿Pero qué idiota se cree este que es? ¿Por qué es profesor de geografía e historia va a utilizar términos ininteligibles? Bueno, y luego, pues bien, cuando tienen que abandonar y si tienen que sentar los diputados en una sala plana, no en un anfiteatro, se sentaron por afinidad de lo que ya había sucedido antes en el anfiteatro, que los diputados se sentaban juntos unos al lado de otros por afinidad de origen. Por ejemplo, el club de los bretones se juntaron, que tuvieron un papel muy activo. Aparte del origen geográfico, también se juntaron por ideas, según que fueran más o menos revolucionarios, con relación a qué, con lo que se podía hacer entonces, que era revolucionario en cuanto a la libertad. No había otro sentido de la revolución más que la libertad. Pues bien, cuando se fueron a París, y como no había anfiteatro, se sentaron en una sala plana, presidida por una mesa. Y los que se sentaron a la derecha de esa mesa, no por cuestiones espaciales, se llamó la derecha. Y los que se sentaron a la izquierda de esa mesa plana, se llamaron la izquierda. ¿Eso qué tiene que ver con una centralidad del tablero? ¿De qué está hablando este hombre? Pero si es que no sabe ni historia, si no sabe ni lo elemental. Pero se ha inventado la palabra centralidad, porque le gusta la palabra central, porque quiere estar en el centro, porque están en el centro. Ya he repetido muchas veces que el centro no es una idea política, sino una estrategia de gobierno. Todos los gobiernos tienen que estar centrados alrededor del jefe de gobierno, que ocupa una posición central con relación a los extremos de su gobierno, a la derecha y a la izquierda, para tener un equilibrio y donde estén representados el mayor número posible de elementos que apoyan a ese gobierno. Pues bien, ¿qué dice este idiota
presumido, pedante, que se cree filósofo, un inmoral como Pablo Iglesias, ¿qué dice? Dice pues que la centralidad del tablero es necesario que él le explique porque la geografía izquierda-derecha no funciona. ¿Y cómo explica la centralidad del tablero? Le explica diciendo que esa centralidad del tablero es un estilo plebeyo. Ah, pero ¿sabe lo que es estilo plebeyo? El estilo plebeyo es contrario al estilo patricio. ¿Y sabe lo que es patricio? Pues viene de los padres de la patria, claro, patricio. Y viene de Roma, una ideología romana. Claro que el plebeyo, hasta que los romanos no crean los tribunos de la plebe, pues no hay cargos políticos plebeyos. Y cuando crea el tribuno de la plebe, sí. Y crea unos tribunos que tienen ya unos ediles que tienen que proteger y anunciar las medidas que protegerán ante los tribunales, que son las acciones o tableros que se llamaban así. Y esas tablillas de la ley o tableros no tienen nada que ver con el tablero al que se refiere Pablo Iglesias. Está confundido todo. No sabe nada de nada. Bueno, dice que el estilo plebeyo que algunos han definido como populismo de izquierda y que es sin embargo clave para construir los elementos. Escuchar lo que dice, que el estilo plebeyo, que algunos definen como populismo de izquierda, es clave para construir los elementos agregados para que se produzca un cambio político. ¿Hay quien entienda esto? Yo desde luego no. Y mira que tengo buena voluntad y soy capaz de entender los textos más difíciles. Yo no entiendo. Voy a repetir. Dice que la centralidad del tablero, eso a lo que se llama estilo plebeyo, tiene que explicarla para que el populismo de izquierda se entienda como la clave para construir los elementos agregados para que se produzca un cambio político. ¿Pero qué quiere decir? Pero sí que tiene sentido como los populismos de izquierda, clave para construir los elementos agregadores para que se produzca un cambio político. Lugar de construir elementos que se agreguen a no se sabe qué para que se pueda producir un cambio político. Así que ellos van a construir elementos agregadores a Podemos para que entonces el conjunto de Podemos más los elementos agregadores. Elementos agregadores no son elementos agregados. Elementos agregados se pueden decir, vamos a construir un elemento, los agregamos. Elementos sociales o políticos los agregamos a lo que tenemos hoy Podemos y con eso hacemos revolución. No. No son elementos agregados, sino elementos agregadores. Pero ¿quién tiene la virtud de agregar? ¿El que crea el elemento agregado o el que crea el agregador? ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde está la potencia? Si no conoce ni el español, si no sabe hablar. Este es un cateto ignorante, pero qué cínico, qué sinvergüenza. Ya veréis qué categoría alcanza su inmoralidad. Bueno, dice él, tal vez para explicar esos elementos agregadores, dice, hoy nos han dejado solos a Podemos. Y hay básicamente dos opciones. Una opción, los partidarios del totalitarismo de mercado. Totalitarismo de mercado. Dos, y los defensores de que la democracia tiene que afectar también a la economía. Pero vamos a ver, ¿qué es totalitarismo de mercado? ¿Incluye el mercado político y es totalitarismo porque está incluido también el mercado económico, es decir, la civil? Porque totalitario es todo aquel tipo de gobierno o de Estado que controla directamente no solo la política, sino también la economía. Por eso es totalitario. ¿En qué se diferencia ese totalitarismo de mercado de lo que él opone como defensores de que la democracia tiene que afectar también a la economía? Pues si es también, quiere decir a la política y a la economía. Le llama democracia. Pero bueno, le llama democracia a la democracia económica, a la economía. Pues ese es el totalitarismo. ¿Pero qué cree que es el totalitarismo? Pues cuando la sociedad civil deja de ser autónoma, ella no se regula a sí misma y tiene que ser regulada por lo que él llama democracia de la economía o democracia material. Es un horror. Y este hombre ni es comunista, ni sabe lo que dice, ni quiere serlo. Después de haber intentado explicar cosas tan inexplicables como esa de la centralidad del tablero, y después de decir que tiene la voluntad de asegurar los suministros energéticos y convertirlos en servicios públicos antes que en mercancías. Pero, un momento, ¿no acaba de decir que la economía también tiene que ser el objeto de la democracia? Entonces, ¿por qué dice
que tiene que asegurar los suministros energéticos y convertirlos en servicios públicos antes que en mercancías. Si ha hablado del mercado, tiene una incoherencia total, es un caos. Convertirlo en servicios públicos antes que... Luego, si hay servicios públicos y no mercancías, quiere decir que no se paga, la mercancía se paga. Si el servicio público se paga al coste de la mercancía, ¿qué más da? O sea, hay que seguir pagándolo. En cambio, un servicio público es el que no se paga. Bueno, que se paga a través de los impuestos, pero que no tiene un coste que pueda ser evaluado como el equivalente al beneficio que produce el servicio público. Luego es otra contradicción. Y finalmente, cuando ya se le pregunta sobre el derecho a decidir, ya es el colmo, el galimatías, que no quiere que Cataluña se separe, pero que claro, que tiene derecho a decidir y que los españoles tenemos derecho a saber cómo piensan los catalanes. No, es un horror, toda su entrevista es una ignorancia. Ahora sí que conviene que me lea en El Mundo lo que ha dicho en la entrevista sobre las cuestiones que yo he hablado ahora, que no es esta, es que me he equivocado de la página. Por ejemplo, no hace falta que lo lea, lo repito, una de las cosas que antes ha leído David es, respecto a la carga fiscal, dice Pablo Iglesias, a mí me gusta mucho pagar impuestos. ¿Queréis que lo repita? A mí me gusta mucho pagar impuestos, pero ¿conocéis a alguien comunista, rico, pobre, aventurero, apátrida, que diga a mí me gusta mucho pagar impuestos? Bueno, en primer lugar, ¿ha pagado alguna vez algún impuesto? ¿Es que le gustan los que ha pagado ya o los que quiere pagar en el futuro? ¿Es que quiere ser multimillonario? Pues sin serlo, pues decir, hombre, a mí me gustaría pagar muchísimos impuestos, porque sería seguro que yo, figúrate, si pago millones y millones de impuestos, el dinero que tendría. Es que eso es lo que ha querido decir este idiota, que le gusta mucho pagar impuestos. Pero bueno, mucho más grave que eso. Lo que necesita es cuando dice nueva constitución. Necesitamos abrir un nuevo proceso constituyente en el que se recoja la soberanía que tiene que ver con los derechos sociales. ¿Cómo? Soberanía, derechos sociales, pero soberanía es el titular soberano. El hombre, la persona o el grupo de personas que tienen el poder supremo dentro del territorio de una nación. Los antiguos reyes eran los soberanos. Luego, Rousseau extendió el concepto de soberanía al pueblo, quitándoselo a los reyes, porque la soberanía, el concepto de soberanía que fue construido en Francia por Bodino, sin embargo, quien desarrolla de verdad el concepto de soberanía como indispensable elemento esencial de la construcción del Estado es Hobbes, Thomas Hobbes, en el Leviatán. Bien, pues esa soberanía, después Rousseau la pasa al pueblo. Y desde entonces el problema de la soberanía no se discute. No se discute en el sentido que ya no es como antes. Ahora la soberanía es una teoría que atribuye al pueblo un poder que no tiene, pero que en nombre del pueblo se hacen todas las barbaridades de la soberanía, asesinatos, conquistas, todo se hace en nombre de... Pero bien, prescindiendo del concepto tan difícil hoy de definir de soberanía, él dice que necesita que se recoja la soberanía, la que se refiere a los derechos sociales. Sí, pero hay dos soberanías, la de los derechos políticos y los derechos sociales, y ambas pertenecen a quien nos dice, al pueblo, y para ello necesita abrir un periodo constituyente. Después de haber hecho el ridículo ignorando quién es Marx, Engels, Lenin, Bernstein y compañía, sigue haciendo alarde de estupidez, porque no tiene otra palabra, cuando habla de proceso constituyente. El proceso constituyente ya es algo tremendo. Ignora lo que es. Un proceso de discusión le llama proceso constituyente. No, señor. Un proceso constituyente no es un proceso de discusión. Es un proceso de decisión colectiva. Y veréis qué es. Dice un proceso constituyente que constitucionalice las bases materiales de la soberanía. Un momento. Proceso constituyente que constitucionalice las bases materiales de la soberanía, las que se refieren a los derechos sociales. Bueno, en primer lugar, este hombre no sabe lo que es proceso constituyente, ni sabe siquiera quién es el sujeto del proceso constituyente.
todos los gobiernos del mundo, todos están sujetos o provienen de un proceso constituyente, aunque haya durado 24 horas mediante un golpe de Estado. Un golpe de Estado es ya un proceso constituyente. Este hombre no sabe nada. Otra cosa es la libertad y la democracia, que si no son resultado de un proceso constituyente, que no ha existido jamás, ni en España ni en Europa. Sí, solamente ha existido en Estados Unidos, nada más. Pues si ese proceso constituyente, que en Estados Unidos existió porque fue el resultado de una victoria bélica militar contra el ejército británico. Entonces ahí se inició un proceso constituyente de la libertad colectiva de los vencedores. Es la libertad colectiva del pueblo norteamericano, que fue luego estadounidense, el que inicia y termina un proceso constituyente, dentro del cual se establece también qué residuo queda con poder constituyente para reformar o enmendar la Constitución aprobada. Y eso allí se llama las enmiendas que están aprobadas en la Constitución. En España no. En España no existe. ¿Cómo este pobre profesor no conoce que en España el proceso de reforma de la Constitución es imposible de cumplir? Porque necesita 2/3 del voto del Senado, de las partes, miles de firmas, y que las firmas no sirven para nada. Pero es que ignora que es teóricamente imposible y prácticamente imposible reformar la Constitución española mediante un proceso constituyente. Claro que lo reforman en cuanto los partidos quieren. La prueba está en el artículo 135, al que el mismo nombre, porque Merkel, la señora, lo pidió para que no se aumente el presupuesto más de un límite. Claro, pero el proceso constituyente, el único verdadero, el único que produce libertad, es el proceso constituyente cuyo sujeto es la libertad colectiva, no la libertad de los banqueros, ni la libertad de los residuos del poder franquista, ni la libertad de los residuos del movimiento falangista, ni del gobierno de Franco cuando muere Franco, ni tampoco de los residuos de los partidos clandestinos que se presumen que tienen partidarios y no saben cuántos, 1.000 o 100.000. Eso no es. El resultado de ese acuerdo de oligarcas para hacer una constitución no es un proceso constituyente, porque no está presidido ni por la libertad ni ha sido público. En España ha sido secreto. Este hombre no sabe ni la historia de España, ni de dónde procede esta constitución, ni sabe que fue hecha en secreto por los diputados franquistas, con arreglo a una ley franquista, con una ley de partidos. Y eso no lo conoce Pablo Iglesias y cree que un proceso constituyente puede establecer las bases materiales de la soberanía que tiene que ver con los derechos sociales. Pero vamos a ver, pobre hombre, es que tú ignoras que esos derechos sociales que aparecen como programadas, es verdad, no como artículos, como normas obligatorias que pueden ser invocadas ante un tribunal ni ante un juzgado, porque son declaraciones de intenciones, de buenas intenciones. Este hombre es que ignora ni siquiera por qué existen en España esas declaraciones sociales, de buenas intenciones sociales. ¿Por qué? Quiere que se lo explique, pobre hombre, y te lo voy a decir, a ver si te enteras de una vez para siempre. Existe porque durante la Revolución Francesa, que fue posterior, como es natural, a la Revolución Americana, y cuando se produce la Revolución Francesa y se inicia la discusión constitucional en la Asamblea Constituyente, que no tenía poderes para hacerlo, y por esa razón el abate Sieyes, que tú ignoras ni siquiera quién es, tuvo que saltarse el mandato imperativo que le dieron los ciudadanos franceses para que hicieran las reformas oportunas que figuraban en los cuadernos de quejas, en virtud de los cuales habían sido idos a Versalles y formaban parte de la Asamblea Constituyente, y primitivamente de la Asamblea Nacional. Por eso, Sieyes dice, como nosotros no estamos autorizados para hacer una constitución, porque para eso nuestros mandatarios, nuestros mandantes, no nos enviaron, sino que nos enviaron para que corrigiéramos lo que ellos llamaron el cuaderno de quejas, no estamos autorizados, tenemos que prescindir del mandato imperativo, porque la necesidad obliga. Y como en un estado de necesidad no podemos consultar a los que nos eligieron, a nuestros electores, prescindimos del mandato imperativo, nada más. Y por esa razón existe libertad constituyente en la Asamblea Constituyente, porque el mandato imperativo ha sido suprimido a petición del abate Sieyes por la Asamblea Nacional, que suprimió el mandato imperativo. Pero eso no quiere decir que esté justificado en una democracia que no exista mandato imperativo, porque en Estados Unidos existe mandato imperativo, y porque
En Francia, hoy, después de la reforma de Gaulle, existe también mandato imperativo, porque el diputado está nombrado por cada distrito y está nombrado en virtud de un programa que no está hecho, como decía el cínico de Tierno Galván, no están hechos los programas para no cumplirlos, ni las promesas electorales para olvidarlas. Eso es puro cinismo, eso es de personas que no creen en nada más que en la vanidad de figurar con cargos, como fue Tierno Galván, que ese ni era socialista ni era nada, fue un puro oportunista. Como tú no conoces nada de la historia de España reciente, te crees que eres como Tierno Galván, pues menudo cínico era Tierno Galván y tú eres peor que él, porque Tierno Galván no era un sinvergüenza, era un cínico, y tú eres cínico teórico y sinvergüenza práctico. ¿Por qué? Porque renuncia a los principios, porque dice que hay que mancharse, que no hay que tener principios, que hay que pringarse en la política. Pero es que ¿quién te crees que eres? Si eso no fue ni siquiera Maquiavelo. Pero si Maquiavelo no dijo nunca eso. Claro que Maquiavelo, a diferencia de Aristóteles, separó la moral de la política, con toda la razón del mundo. La moral y la política son cuestiones distintas. Pero eso no quiere decir que la política inmoral sea justificativa de los actos políticos. Eso no lo quiere decir. Lo que dijo Maquiavelo es que en caso de éxito están justificadas las acciones inmorales que han producido el éxito del príncipe. Pero ahí hay un círculo vicioso, cuidado. Pero si Maquiavelo es un maravilloso sociólogo, el primer sociólogo del poder, pero cuidado, que no es el fundamento de la política ni de la filosofía política. Porque hay un círculo vicioso en la teoría del príncipe. ¿Cómo? En el príncipe son lícitos todos los actos del príncipe que tengan éxito, que conduzcan al poder o afianzarlo. Pero el círculo vicioso es que para eso hay que ser príncipe. El círculo vicioso es que para eso hay que estar previamente en el poder. Y todos los actos del poder, cuando ya tienes poder, son lícitos si tienen éxito. Porque si fracasan, acaba el poder. Este pobre idiota de Pablo Iglesias ni siquiera conoce lo que es el maquiavelismo. Ni Maquiavelo, ni el príncipe, ni ha leído la última década de Tito Livio. Si es que no sabe nada de nada. Es un ignorante que no puede aprobar ni siquiera en una universidad de prestigio la carrera de política, ni de derecho. Bueno, es tan indignante que Pablo Iglesias pueda ser referente de alguien para algo serio, este cínico, que no hay que tener principios, que hay que mancharse, que la política no tiene nada que ver con la moral. ¿Cómo que no tiene que ver con la moral? No es la moral. Desde luego la política persigue el poder, la moral persigue el bien. La política es el poder, pero para perseguir el poder, dado que la política no se ejerce en un laboratorio, en el vacío, sino dentro de una sociedad que está llena de valores morales e inmorales, un buen político es aquel que persigue solamente la realización de los valores morales para triunfar con cosas buenas y elevar al pueblo a una dignidad que sin esos valores no tendría. Si es que no tiene ni idea de lo que es el ideal político, que es realizar ideales morales. Claro que no tiene nada que ver con la moral. Los valores son distintos. Claro que la política no pretende perseguir un ideal donde el bien, la verdad y la belleza sean lo mismo como la utopía griega. Eso no lo pretende la política, pero lo pretende el mayor bienestar de los gobernados. Empezando por la libertad, porque no hay mayor malestar que la falta de libertad. Y yo no tengo libertad. Esa que tú tienes, yo no la tengo. La de acudir a las televisiones y para predicar barbaridades, yo no la tengo. Yo no soy libre como tú lo eres. Porque tú estás dentro de una oligarquía, has respetado las reglas de la oligarquía, has aceptado el régimen podrido y anticonstitucional porque es anticonstituyente, porque no procede de ningún periodo de libertad, sino de un periodo de secretismo de los herederos de Franco y la clandestinidad de Felipe González, en el supuesto que fuera clandestino, que él no lo era, y de Santiago Carrillo, que me traicionaron ambos directamente a mí, me metieron en la cárcel a mí, para poder pactar con el franquismo y anular mi táctica y mi estrategia de alcanzar la libertad por medio de la ruptura democrática con el régimen de Franco. ¿Te enteras, pobre hombre? ¿A qué vienes a hablar aquí? ¿Quién eres tú? Tú eres el desperdicio, la basura procedente de Izquierda Unida.